بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente, gracias. Bueno, dijimos que íbamos a ver ahora la interpretación de algunos versículos que tienen que ver con las relaciones sociales, derechos y obligaciones de los musulmanes, ¿sí? Nosotros todo el din, o sea, toda la creencia y las prácticas, la teoría y la práctica del din, la podemos reducir a dos cosas fundamentales que también los cristianos conocen, porque en los evangelios en un momento le dicen a Jesús cuáles son los dos mandamientos más importantes. Y Jesús dice: amarás a Dios con todo tu ser, o amarás a Dios por encima de todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. En el Islam tenemos ese mismo principio, es decir, el salat y el zakat. Siempre después del salat está el zakat. El salat es la relación con Dios, y la relación con Dios pasa por la obediencia a Dios, el abstenerse de lo que Dios prohíbe, y la súplica. El rezo y la súplica son fundamentales, porque son la relación especial con Dios. Luego, ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, el conocimiento de Dios difiere, va de lo más lejano a lo más cercano, digamos. Desde lo más lejano, como decir, bueno, es el creador de los cielos, de la tierra, de nosotros. Es obvio que hay un ser superior y que nosotros somos creados y que somos pobres, necesitados, débiles. Pero al mismo tiempo tenemos conciencia del absoluto, del poder, del absoluto, de la eternidad, de la felicidad, de la vida perfecta, de la perfección absoluta. Entonces, entre esa debilidad que somos y la perfección absoluta que concebimos, tenemos que establecer una relación personal de conocimiento, de ida y vuelta con Dios. Es decir, en términos coránicos, el Corán dice, y les mostraré mis signos en los horizontes y en vosotros mismos, hasta que tengáis certeza de que Allah es verdad, de que Él es la verdad. Es decir, que para conocer a Dios, de lo más lejano a lo más cercano, a tener certeza, tenemos que estar atentos a las señales de Dios. Y para estar atentos a las señales de Dios, tenemos que obedecerlo y hablarle y recordarlo y agradecerle y tener una relación de amor con Él, de atención. Hasta que vamos viendo las señales que nos van afirmando, nos van fortaleciendo en la relación con lo absoluto. Entonces dejamos la pobreza, dejamos los límites, dejamos la imperfección, dejamos, es decir, nos aliamos y nos unimos al Todopoderoso. Y al Señor que nos guía y que nos cuida y que todo lo que nos da Él nos lo da como un padre o una madre le dan a un hijo. Cosas que a veces son difíciles para el hijo, pero son en aras de su crecimiento, su perfección, su fortalecimiento, su desarrollo, etc. Bueno, una vez que nosotros vamos, o paralelamente, digamos, que vamos conociendo a Dios, tenemos obligaciones para con nuestros semejantes y con respecto a los seres en general, a los animados y a los inanimados.
Entonces ahora empezamos a ver las leyes del Corán que tienen que ver con nuestras obligaciones y deberes y derechos con los semejantes. En primer lugar, después de Dios vienen los hombres, los seres humanos como las criaturas más grandes de la creación. Y obviamente entre los seres humanos la relación con los elegidos de Dios, los perfectos, los representantes de Dios, los maestros, los guías. Sin esa relación no podemos conocer a Dios. Sin esa relación no podemos obtener todo el desarrollo posible de conocimiento y de unión con Dios. Ellos son los adelantados, ellos son los que han logrado la unión con Dios. Ellos han sido elegidos por Dios y entonces ellos son los que nos marcan cómo hacer, qué no hacer y cómo lograr, como lograron ellos, la unión con Dios. Entonces, habíamos llegado a este punto y habíamos visto el primer versículo acerca de las relaciones con los demás, y especialmente con los hombres. Dijimos, primero los hombres, después los ángeles, los genios, después los animales, las plantas, después los seres inorgánicos, es decir, todos los seres, todo lo que existe. Hay una relación que debemos guardar con todo lo que existe. Imaginen que el profeta decía, por ejemplo, cuando la camisa está sucia, no adora a Dios, no glorifica a Dios, entonces hay que lavarla. Es una relación con la ropa, en este caso, que también tenemos la relación del profeta con los animales. No hay que molestar a los animales, no hay que dañar a los animales, a menos que sea absolutamente necesario, por un bien mayor. Pero desde el profeta, digamos, los profetas son muy sensibles a todo lo que existe. Y en todo ven la obra de Dios y por lo tanto cuidan la obra de Dios como responsables ante la obra de Dios. Entonces, del primer versículo que vimos la semana pasada, ¿alguno se acuerda? Era el versículo de la sura Nisa 4, anoten, versículo 36. Este versículo, Corán 4, 36, es muy detallado, muy explicativo, muy rico en materia de obligaciones sociales, de relaciones sociales. ¿Sí? Dice así: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, y adorad a Dios, servid a Dios, obedeced a Dios. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, primera orden. Ya vimos en otras interpretaciones de la sura Tawhid, de la sura Inna Anzalnahu, etc. Vimos algunas suras que hablamos de Dios y de cómo Dios se comunica con nosotros a través de la revelación. Wa'budullah, y adorad a Dios. Wala tushriku bihi shay'an, y no le asociéis a Dios nada. Es decir, Dios es único y todo debe estar en armonía con Dios. Es decir, todos nuestros amores y nuestros rechazos u odios, porque hay un dicho del Imam Sadiq, dice todo el din es amor y odio. No podemos no sentir odio,
por ejemplo, el rechazo que produce la opresión. Cuando vemos esas escenas de Palestina, donde pegan a las mujeres, castigan a los niños, le arrancan los niños a los padres, llorando se los llevan presos, eso realmente es detestable, es algo que produce odio. Vemos un grande pegando a un niño, eso es detestable, eso genera rechazo, genera ira, odio. Y ese odio es sano. El odio a la opresión, el odio al engaño, el odio a la mentira, el odio al abuso, eso es parte de la perfección humana. Una persona insensible, ¿sí?, al dolor humano, al sufrimiento humano, a la injusticia humana, es una persona débil, digamos, una persona débil desde el punto de vista espiritual. Y por otra parte, yo estoy leyendo ahora los evangelios una vez más, ¿no? Jesús dice, viene en los evangelios que están ahora circulando en español, que están bastante lejos de lo que Jesús habló en parte. Hay que tomarlo con pinza, verlos a la luz del Corán. Dice, yo os traje el Espíritu Santo y el fuego. Y maldice a aquellos que rechazan, digamos, la palabra de Dios y demás, a sabiendas. De modo que esto del amor puro, universal, absoluto, y que la religión es amor. Sí, la religión es amor, pero también es odio. También es odio. Hay un dicho del profeta Muhammad sobre Jesús, que Jesús dijo, ¿te has acercado a Dios a través de generar la ira en los tiranos? Si generar la ira en los tiranos, ser un problema para los tiranos, ser una molestia para los tiranos, es la tarea de los profetas. Los profetas nunca se acomodaron con los tiranos, nunca, digamos, hicieron las paces con ellos, nunca se sometieron a ellos, nunca fueron serviles a ellos, nunca fueron funcionales a ellos. Y por lo tanto todos los profetas fueron perseguidos y la mayoría fueron martirizados. De modo que seguir el camino de ellos mientras haya injusticia en la tierra, tenemos que tener algún tipo de odio por un lado a la tiranía, porque si existe la debemos odiar, y por otro lado debemos generar ira en el tirano. Y si no lo generamos, no es que somos muy inteligentes, es que somos bastante cómodos. Muy bien. Entonces, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an, no le asociéis nada. Dios es único, y dijimos, todo el amor y todo el odio debe estar en sintonía, debe estar en armonía con lo que Dios quiere y lo que Dios detesta. Nuestro amor debe ser el amor de Dios, nuestro odio debe ser el odio de Dios, lo que Dios detesta, rechaza, odia. Wabil walidaini ihsana. Bueno, acá empiezan las relaciones sociales, ¿sí? Después de los padres espirituales y las madres espirituales, que son el profeta Muhammad y Fátima Zahra, Khadija, Zainab al-Kubra, Fátima Masuma, etcétera, las grandes mujeres del Islam en primera instancia, y después en grados aquellas que le siguen en perfección, y los hombres lo mismo, el profeta Muhammad, Ali, al-Hassan, al-Hussein, y los 12 imames, y todos aquellos que en gradación le siguen, los mártires, los sabios y los mártires. Primero los sabios y después los mártires. A veces son sabios mártires mejor. Después de todos ellos, que son nuestros padres espirituales, que son todavía superiores a los padres naturales o biológicos, la primera obligación que Dios estipula en las relaciones sociales es con los padres biológicos. Wabil walidaini ihsanan, con los dos padres de ustedes, padre y madre, ihsanan, hacer el bien. Que algo dijimos de hacer el bien, ¿se acuerdan que dijimos que hacer el bien a los padres es estar atento antes de que te pidan algo, ya saber, porque estás atento, porque les mostrás afecto, porque los atendés, te preocupás, porque los acompañás, porque los ayudás, porque los obedecés, porque los seguís en aquello que obviamente no difiere con lo que Dios pide.
Entonces, bil walidaini ihsanan, hacer el bien a los padres. Wa, y hacer el bien que es más que la justicia. Dijimos antes que ihsan es hacer el bien. Algunos dicen que el adl, la justicia, es lo obligatorio. Y el ihsan es lo meritorio. Algunos dicen que, algunos dichos, cuando digo algunos dicen, quiere decir algunos dichos proféticos. Otros dichos proféticos dicen que el ihsan es un favor, mientras que la justicia es un deber. El ihsan es un deber moral, pero no es un deber, digamos, de una obligación por la que se vaya a pedir cuentas si no lo hago. Es decir, si yo dejo de hacer una obligación, dejo de ser justo, yo tengo castigo, tengo, digamos, se me computa como una falta y una degradación, un alejamiento de Dios. Pero si yo dejo de hacer el ihsan, el bien, no es que, a ver, en un sentido, no es que haga algo que me vayan a castigar, pero tampoco me van a premiar, como si yo hago el ihsan. Y para acercarse a Dios hay que hacer el bien. No hay que hacerlo muy bueno. Primero con los padres, o abidil qurba, los parientes cercanos, tíos, tías, primos, primas, abuelos, hijos, nietos, yernos, etc. Del qurba, los parientes más cercanos, la familia, que es todo un tema, porque en nuestro sistema de hoy la familia está bombardeada por todos lados, empezando por la disolución de las parejas y siguiendo por la desafección, la no atención. O sea, muy lejos del ihsan, que requiere atención, es la distracción, la desatención, el desafecto familiar. Por ejemplo, donde las familias son fuertes, aquí en el Medio Oriente se ve mucho eso. Las familias son fuertes. Entonces los tíos y las tías, los abuelos, los padres, los hermanos, los primos, tienen una conexión fuerte. Se ven, se encuentran, se tratan, se atienden. Son fuertes, son unidos, y entonces son mucho más resistentes, son mucho más fuertes, son mucho más capaces que las familias nuestras, en nuestra sociedad en general, que son más débiles, son más desatentas, más fragmentadas, más divididas, más solitarias, más débiles, menos resistentes, más expuestas. Eso es una señal de degradación y de alejamiento a Dios, porque el acercamiento a Dios pasa por el fortalecimiento familiar, lo está diciendo el Corán. Cuando yo practico estas cosas, yo primero adorar a Dios y no le asociéis nada, y después hacer el bien a los padres es parte del acercamiento a Dios, de lo que me va a dar a conocer las señales de Dios, lo que me va a acercar a Dios para conocer mejor a Dios, para tener una relación especial, o una misericordia especial, que no es la misericordia general, sino que es una misericordia dentro de la misericordia. Es un bien dentro del bien. Por lo tanto, es una relación cuando decimos que Allah es misericordioso, es una relación de amor que tiene Allah con nosotros. ¿Qué es el amor? El amor es hacer el bien. Entonces, bil walidain, primero los padres, después los parientes cercanos, después hacer el bien a los huérfanos. Esto es una cuestión muy importante en la sociedad, primero en la familia, en los huérfanos cercanos y después en los lejanos. Acá no dice si cercanos o lejanos, dice todos los huérfanos. Los huérfanos requieren de una compensación por sus pérdidas. ¿Para qué decir si son huérfanos de mártires? Mucho más obligación todavía.
Pero aquí no dice nada más que los huérfanos de mártires, dice los huérfanos en general, es decir, aquellos que pierden a sus padres por enfermedad, por vejez, por accidentes, por lo que fuera, quedan huérfanos, de uno o de ambos padres. Entonces, si tenemos en la esfera nuestra, en el ambiente cercano a nosotros, un huérfano, un sobrino, no sé, puede ser un nieto, Dios no lo permita, puede ser alguien conocido, alguien vinculado a nosotros, entonces con más fuerza, pero si no, también a los que no conocemos. Ahora, eso requiere ahora vamos a llegar a ese punto, como el Islam es muy comunitario y la mezquita es una base de comunión, de encuentro. Si yo puedo, hoy en día, por ejemplo, como la forma en que vivimos nosotros, es una forma muy alejada de las enseñanzas proféticas por la forma de vida moderna hace que nosotros, por ejemplo, la vida en las ciudades y demás, todavía en los pueblos se conserva, pero en las ciudades nadie conoce a nadie. Por ahí en el mismo edificio los vecinos no se conocen, en el mismo piso no se conocen, en la misma cuadra no se conocen. Entonces, en la misma cuadra puede haber huérfanos y uno no sabe. Si no hay una forma de organización comunitaria, cumplir con estos preceptos de Dios es muy difícil, y si no cumplimos con los preceptos de Dios, entonces obviamente no vamos a tener una conciencia de Dios y no vamos a gozar de los beneficios de la guía de Dios como aquellos que sí la tienen. Entonces dice, Wabil walidaini sana, wabil kurba, wal yatama, wal masakin. Masakin son los pobres, muy pobres. Ya lo dijimos creo la semana pasada, los masakin son, miskin es el singular, masakin el plural, son los, en español creo que dicen miserables, son aquellos que andan, los mendigos prácticamente, los que con su forma de vivir y de sobrevivir están mostrando que necesitan ayuda, que están por debajo de la pobreza. El pobre es aquel que no le alcanzan sus recursos anuales para sostenerse, pero no necesariamente sale a pedir, se la rebusca. Es pobre, pero todavía no llega a un grado más bajo que es el de mendigar, el de estirar la mano, digamos así. Bueno, acá dice el masaquín. Yo creo que masaquín incluye también al pobre, digamos, de alguna manera es el más pobre. No es que hay que ayudar a estos solamente a los pobres, no hay que ayudar a todos, pero bueno, a estos hay una ayuda especial como sociedad para eliminar esta cuestión. Lo que pasa es que esta cuestión no se termina de eliminar hasta que no gobierne un hombre de Dios. Todos estos gobernantes que tenemos hoy en día, ninguno alcanza a lograr este objetivo, no está en sus capacidades lograrlo totalmente. A veces no es totalmente culpable el gobernante que no es profeta de no lograr estos objetivos. En el caso del líder actual, de Ayatollah Khamenei, no lo podemos culpar a él de que no elimine la pobreza totalmente. ¿Por qué? Porque primero no es profeta. O sea que exigirle eliminar la pobreza a una persona que no es profeta es muy complicado, porque no logra la fuerza social, la conciencia social como para que todos estén comprometidos a eliminar la pobreza. La pobreza no se elimina con resoluciones gubernamentales, se elimina con el hacer el bien de cada creyente, de cada miembro de la sociedad a los pobres. O sea, en los evangelios hay un pasaje de Jesús que dice, Juan el Bautista dice, convertíos a Dios, y le dicen, ¿y qué debemos hacer? Dice, si tenés 2 túnicas, da una.
Si tenés de comer, dale al otro que no tiene. O sea, entregar, se puede decir, quédate con lo justo y entregar todo en el camino de Dios. Bueno, para lograr ese desprendimiento y esa conciencia y esa fuerza, tiene que haber un profeta a la cabeza o un imán. Ahora, en el caso de Ayatollah Khamenei, por ejemplo, que no es un profeta ni es un imán, pero sí es el más elevado fuera de ellos como representante de ellos, y entonces mucha de la pobreza que existe todavía en Irán no está vinculada a la incapacidad que tiene como persona que no es profeta, sino está vinculada también a todas las enemistades que sufre, digamos, todas las agresiones, todas las sanciones, etcétera, que es otro tema. Pero digamos que si, digamos, entre los profetas que gobiernan una sociedad y eliminan la pobreza, cuando hablamos de aquellos que no son profetas, aquellos que representan a los profetas o tienen el aval de los profetas para gobernar, o de los imames, como es el caso del líder actual, que en el sistema islámico de gobierno, en ausencia del imam, debe gobernar la persona más sabia, capaz y justa y piadosa y valiente, entonces esta persona está mucho más cerca del ideal de la eliminación de la pobreza que otros que no lo son. Y los índices de eliminación de la pobreza en Irán son muy grandes, pero no son totales, ni mucho menos. Pero también las agresiones sufridas que le impiden lograrlo son también muy grandes. Bueno, entonces Walmasakin, hacer el bien, ¿no? Darle una limonita, digamos, el último, no sé, la última camisa media rota que ya no la uso, no me gusta, que no la quiero, dársela, eso no es hacer el bien. Hasta puede llegar a ser el mal, eso, hacer el mal, porque si el Corán dice, sí, no den aquello que ustedes detestan, sino que den aquello que ustedes aman. En el caso del Imam Ali, alayhi salam, tenemos el ejemplo de que compraba 2 camisas, le daba la mejor a su sirviente, a Kambar. Imagínense, comprar 2 camisas y darle la mejor a la persona que lo está ayudando. Al empleado, por ejemplo. Comprar 2 camisas, darle la mejor al empleado y uno quedarse con la peor. Eso es hacer el bien. Hacer el bien es entregar algo que... Después hay un dicho de la Madre Teresa que a mí me gusta mucho. Si bien yo no digo que la Madre Teresa sea un ejemplo total, pero el dicho está bueno. Dice, hacer el bien hasta que te duela. Ego terrible, contra Shaitán terrible. Porque si uno además lo hace, después vienen los demás y lo critican. ¿Por qué hiciste eso? Eso no lo merecía. Bueno, todas las cuestiones. Pero hacer el bien entonces a los masaquín es hacer el bien. Es hacer el bien realmente que sea algo bueno y que sea una muestra de afecto, de amor y de dignidad para ellos y demás. Wa al-yari del qurba. Entonces, el Corán hasta dónde llega, la verdad que es muy explícito. Dice a los vecinos del qurba, cercanos. Wal-yari al-junub, y a los vecinos lejanos. O sea, ¿quién dice esto, digamos? ¿Quién se ocupa de esas cosas? ¿Ustedes escucharon alguna vez algo de esto? Es decir, hacer el bien al vecino, por ejemplo, pongámosle que la gente lo escuchó, lo dice, algún político lo dice, bárbaro. Pero dividir a los vecinos en cercanos y lejanos y hacer el bien a los cercanos y a los lejanos es algo que a, a nadie se le puede ocurrir, yo creo que más que a Dios en la revelación y a sus representantes.
por enseñanza de Dios. ¿Quién puede sentirse comprometido o responsable ante los vecinos lejanos? Por ejemplo, del barrio, de los límites más lejanos del barrio o de la ciudad. 40 casas, dice 40 casas. Bueno, podría ser del barrio. Pero los vecinos de 40 casas, podemos interpretar los vecinos de 40 casas los cercanos y los lejanos más de 40 casas, o bien podemos decir que los cercanos son los más cercanos, las casas lindantes, digamos, enfrente, a los costados, atrás, los pegados, los más cercanos. Y el resto, hasta 40 casas más, los lejanos. Bueno, a ambos debemos hacer el bien. Ahora, acá hay un tema muy importante. En las sociedades modernas en las que vivimos nosotros, esto es impensable. A lo sumo, podemos, con un esfuerzo especial, una atención especial, una lucha interior especial, hacernos cargo de ayudar a los vecinos lindantes, cercanos. En el mejor de los casos, si alguien lo logra, realmente hay que elogiarlo. A los lejanos, difícil. Pero ni siquiera los conocemos. Es más, no conocemos ni a los cercanos. Y cuando decimos no conocemos, es que es evidente que no les hacemos el bien, es evidente que no nos interesa, digamos, que no sabemos nada. Se pueden estar muriendo ahora al lado nuestro, digamos, y nos enteraremos cuando veamos venir la ambulancia que se lo lleva al cadáver o porque pusieron, no sé, una corona de flores y nos enteramos que el vecino se murió. Ah, se murió el vecino. ¿Y cómo era? ¿Quién era? Ah, ese sí, sí, la vi, sí, cuando salí a comprar lo veía. Hasta ahí llega nuestro conocimiento, digamos, en general, digo, por supuesto, hay excepciones. Bueno, pero el Corán entonces dice acá, hacer el bien al yari del curva, al vecino cercano y al vecino lejano. Acá yo donde vivo, acá en Irán es una sociedad muy adelantada, en algunos aspectos, no quiero decir en todos, pero en algunos sí muy, muy adelantada. Por ejemplo, en esto. Aquí en Irán, primero, la unión del barrio pasa en gran parte, entre otras cosas, por las mezquitas. Las mezquitas de los barrios, que son concurridas por el barrio, y que hay varias en un barrio. Acá hay muchas mezquitas en un barrio, no hay una sola en un barrio. Encima. O sea que en realidad cada mezquita abarca una serie de cuadras a la redonda. Pero la mezquita entonces es el lugar de encuentro y de organización comunitaria y barrial. Un poco como eran las unidades básicas, como salvando la distancia, porque las unidades básicas políticas son políticas, digamos. No se ocupan de hacer el bien a los vecinos, digamos, de estar pendientes de... Si no hacen propaganda, en realidad son bases de propaganda, pero de alguna manera también no dejaban de ser un lugar de reunión y de conocimiento de los vecinos. Después hay algunas otras formas, pero ninguna como la mezquita, la iglesia, digamos, son los centros espirituales, morales. Ahora, yo les cuento, la mezquita del barrio nuestro tiene una organización extraordinaria. Primero, a ver, para decirles que al Fajr, o sea, a las 5 de la mañana, ahora más, ahora son 6 menos cuartos el Fajr acá, porque estamos en pleno invierno. En verano es a las 4 de la mañana. Hay 50, 60 personas rezando, para empezar. Al mediodía, muchos más, a la noche, muchos más. Y
Y tienen múltiples organizaciones en la mezquita. Además, la mezquita no es solamente el lugar de rezo, sino todo un complejo donde tienen, qué sé yo, talleres, tienen clases, tienen comedor, tienen un montón de actividades. Pero una de las actividades es llevar el registro de la situación de los vecinos, del conocimiento de los vecinos huérfanos, las viudas, los viudos, los que están solos, los mayores, los enfermos, los pobres. Y entonces, por ejemplo, les cuento pero eso no es todo, porque la mezquita es parte de la organización barrial, yo diría la más importante. Pero después hay otra forma de organización barrial que tienen acá, que llama la atención. Por ejemplo, es muy común que en los distintos puntos del barrio los vecinos se junten y se encarguen los vecinos de llevar un control de la situación de los vecinos. Por ejemplo, yo tengo un kiosco, no es un kiosco, es un almacén chiquito al lado de mi casa, y el almacenero sabe de la situación de los vecinos. Entonces, por ejemplo, tiene la llave de los vecinos cuando se van, les cuida las casas. Tiene información de las viudas, los viudos, los enfermos. Entonces todos van y le dan dinero a él, porque él, digamos, se encarga de repartir. O sea, esto ya no es una organización de la mezquita que hace eso con mucho más fuerza de organización todavía que lo que hace el almacenero, sino que son personas espontáneas. Y yo creo, es una idea mía por ahí, que acá todavía los jóvenes puede ser que en el día de mañana las generaciones nuevas hagan eso, pero no sé si no se va a terminar perdiendo también eso, en la medida que no haya un cambio. Ahora, es verdad que en la mezquita los jóvenes son muy activos, muy comprometidos y muy fuertes, y son los que van casa por casa. A mí me han venido muchas veces a tocar el timbre de la mezquita. Entonces, en ese sentido, sin una organización barrial, sin una sede, sin un lugar de encuentro, no hay posibilidad de conocer a los vecinos, al menos que, qué sé yo, que vayan al club de tango, o a la biblioteca, qué sé yo, no sé, a una casa de, no sé, de qué tipo de encuentro barrial puede haber, bueno, municipales, no sé, hay algunas otras formas, no digo que no es la única forma de religiosa, pero la religiosa con esta conciencia de la revelación, de la enseñanza profética, obviamente cumple funciones mucho más importantes que meramente juntarse a jugar a las bochas en los clubes de barrio, o al ajedrez, o lo que fuera, los jubilados. Que también es válido, es una forma de encontrarse, inclusive por ahí todavía en nuestras sociedades más periféricas del moderno mundo de hoy desarrollado, todavía se conservan formas de encuentro que hacen que no vivamos tan aislados, individualistas, tan débiles, tan expuestos, tan desprotegidos, ¿no? Y tan lejos de Dios. Porque Dios, como decimos, como dijimos al principio, Dios es el que une, Dios es la unidad de todo. Entonces Dios forma a la gente de tal manera que los hace fuertes. Y parte de esa fortaleza es el vínculo espiritual y el vínculo material. El vínculo espiritual con los líderes islámicos o proféticos, y el vínculo material, el vínculo biológico natural con la familia, que dijimos que es el segundo aspecto que destaca el Corán. Después de la adoración a Dios, eh, vienen las obligaciones sociales. Entonces, las obligaciones sociales empiezan por los padres, la familia, después de los padres espirituales, los padres naturales, y después los parientes cercanos, después los huérfanos, después los míseros, los miserables, los que
tienen que mendigar, los pobres, los miserables. Miserable acá es miskin. Se dice miserable, es una palabra media fea, pero bueno, es una distinción que hay entre pobre y la persona que además ya, el pobre, como dijimos antes, puede no salir a pedir, pero el miserable tiene que salir a pedir, ya está en las últimas. El pobre no alcanza a cubrir sus gastos anuales, pero pasará hambre, pasará frío, pero mantiene, digamos, su dignidad, no estira la mano. El miserable es aquel que ya está por debajo de la pobreza. Bueno, después tenemos el vecino cercano, el vecino lejano, y después dice Wasahibi bil Jamb. Sahibi bil Jamb es el compañero. Algunos traducen así, Sahibi bil Jamb dicen el compañero de viaje, pero no es el compañero de viaje nada más. Es mucho más que el compañero de viaje, es todo aquel con el cual estamos relacionados. Ya esto ya es mucho más vasto que los vecinos, que todo aquel con el que tengamos relación. Puede ser en un viaje, compañero de viaje, pero puede ser también los compañeros de trabajo, los compañeros de club, los compañeros de, no sé, de donde estén. Obviamente los amigos. Todas las personas que de alguna manera nos hayan hecho compañía o nos hagan compañía de alguna manera. Wasahibi bil Jamb. Después dice Waibne Sabil, el hijo del camino. Bueno, el hijo del camino también es. Le dicen hijo del camino porque es la persona que viaja y tiene un accidente, tiene un problema. Entonces queda varado en un lugar. Por ejemplo, perdió el dinero, por ejemplo, tuvo un accidente, por ejemplo, se enfermó. Y entonces nadie lo conoce porque es extranjero. Por eso le dicen hijo del camino, porque no es hijo de sus padres, porque nadie conoce a los padres. Es decir, es un tipo que te toca la puerta, por ahí te dice, mira, yo iba para Santa Fe y pasé por acá y me robaron y estoy desesperado, no tengo a nadie, no tengo nada, nadie me conoce. Bueno, esa persona se le ayuda, es una obligación hacerle el bien a él, es ayudarlo. Y después, cuando la persona llega a su lugar, entonces restituye ese bien. Por ejemplo, devuelve el dinero prestado, digamos, la atención, lo que fuera. Porque en realidad no es pobre, tuvo un accidente. Obviamente que en las sociedades, acá pasa mucho de personas que te piden para viajar. Claro, más de uno puede ser un avivado, pero digamos, pero hay personas que obviamente les pasa eso. Claro, a nosotros generalmente que nos ha tocado, en la mezquita pasa mucho que viene a tocar el timbre y decir que son hijos del camino, pero bueno, habrá que ver si son verdaderamente hijos del camino o son hijos de los vivos. A veces te das cuenta más o menos, bueno. Pero bueno, lo importante son los casos verdaderos. Los casos falsos es un tema, digamos, pero lo mismo que los pobres. A veces los pobres han encontrado pobres ricos también, pero no es la regla. La regla es que el pobre es pobre, digamos. ¿No? Eso muchas veces se justifica para no ayudar porque dicen, no, ¿quién no va a tener plata? Si tiene más plata que yo. No, esa es la excepción a la regla. En general el pobre es pobre y el miserable es miserable. Y el hijo del camino muchas veces es cierto. Pero yo creo que inclusive los que abusan de eso lo hacen sobre la base de que conocen, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en la mezquita que muchos de los que vienen a pedir de esa manera son inmigrantes, son personas del mundo islámico. Como saben que está la cultura en el mundo islámico, vienen a las mezquitas a pedir para me tengo que ir, no sé, pero a veces piden a lo grande, ¿viste? Me tengo que volver a Europa, no sé, me tengo que volver a Egipto, bueno, vamos a hablar.
Imagínate, una mequita vos le abrís y te piden $1.500, ¿no? Pero bueno, claro, de esto puede haber que cada, no sé, 100 puede ser que uno sea verdadero, pero lo cierto es que, bueno, en el mundo islámico, donde hay una mayor conciencia, no es que no haya mentira, no es que no haya mentira, pero en este sentido hay menos, en este sentido hay menos, la verdad que se ve que hay menos. Acá hay bastante, digamos, hay gente que pide, sí, pero menos. Y también hay gente que, eh, digamos, que le pasan estas cosas. También hay, como dijimos muchas veces, hay mucha gente que pierde sus cosas y las encuentra tranquilamente al otro día, están en el mismo lugar. Eso pasa mucho, digamos, todavía hay mucha conciencia. ¿Por qué? Porque la persona sabe que llevarse al bolsillo algo que no es de uno, inclusive si lo ve tirado en la calle, es meterse un problema en el bolsillo. Es realmente, en los hadices tenemos, es meterse una brasa ardiente en el estómago, o sea, no es broma. Es un daño muy grande que se hace uno cuando toma algo que no le pertenece. No es como a nosotros nos educaron que si no hay nadie que te vio, dale nomás que está todo bien. No es así la cosa. Así, nosotros estamos muy mal educados. Yo me acuerdo que una vez venía de y fui de la mezquita a mi casa y se me cayó una toalla. Entonces yo llegué a casa y vi que me faltaba la toalla, entonces volví. Y volví como, no sé, 10, 15 cuadras, digamos. Y yo me decía a mí mismo, digamos, yo creo que estoy en Com. Si estuviera en Com, lo más seguro que la encuentro donde está, pero acá, ¿qué voy a encontrar? No, imposible, no había nada. Todo el camino no encontré ni toalla ni nada. Ahí se te cae, antes que se te caiga, ya creo que te la agarro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Ibn Sabil, entonces dijimos que son aquellos, y al final dice, Wama malakat aymanukum, y los esclavos o esclavas. Entonces, los que tenés el poder sobre ellos como esclavos. Ahora, bueno, acá hay que aclarar una cosa. Primero que son los últimos. Estos son los últimos siempre, pobres. Los esclavos son los últimos. Empezamos con Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios, no social de nada, y terminamos en la cadena social en el último eslabón, los esclavos. Que hay que aclarar una vez más de que Dios no aprueba la esclavitud, número uno. Número dos, ningún profeta, digamos, aceptó la esclavitud, sino que la esclavitud es una institución humana, social, indigna, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que el Islam tuvo o implementó un programa para la liberación de esclavos. Mucho, mucho antes de la liberación de esclavos del siglo XIX en Europa, mucho antes, muchísimo antes. Si todavía hay esclavitud, porque la hay todavía, no solamente la esclavitud moderna del empleado que cobra menos de lo normal, no, esa es una esclavitud, sí, disfrazada. Es una esclavitud, pero disfrazada. Pero todavía hay ciertos márgenes de libertad, digamos, casi cada vez menos, porque la persona no puede escapar a esa maquinaria, digamos, que lo encierra con salarios indignos y demás. Pero, digamos, en el mundo islámico todavía hay esclavitud. El mundo islámico deformado, degenerado, como es el caso que se habló en el Mundial de Qatar, la cantidad de gente esclava que los traen del sudeste asiático, de África, les quitan los documentos y son esclavos. Algunos tienen mentalidad de esclavos, yo eso lo vi para mi asombro, nosotros no, gracias a Dios no lo tenemos. De personas, por ejemplo, niñas o adolescentes, llamar al dueño, llamarlo mi señor, mi amo, digamos. Para nosotros es muy chocante eso. Yo la verdad que yo cuando lo escuché yo no lo podía creer. No lo podía creer. Pero eso está todavía instaurado. Pero esos son degeneramientos que hay
que no tienen nada que ver con el Islam y que tienen que ver con el imperialismo y tienen que ver con la colonización y tienen que ver con regímenes dictatoriales que están puestos por el imperialismo para robarse todos los recursos. Bueno, eso es otro tema. Es una deformación grotesca que esperemos que el Islam se libere de eso pronto. Pero bueno, termino entonces la ley ya. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ciertamente Dios no ama a aquellos que son presuntuosos, arrogantes, sí, abusadores, opresores, etcétera. Es decir, entonces, por un lado tenemos la adoración a Dios, el hacer el bien como parte del conocimiento de Dios, de acercarse a Dios, de purificarse del estar en tono, al estar a tono con Dios, a todos esos integrantes de la sociedad, hasta el último de ellos, que son los esclavos, hacer el bien a los esclavos, como hacían los imames y profetas que liberaban permanentemente esclavos. Compraban para liberar, o sea, era realmente toda una doctrina de liberación, que si los musulmanes hubieran practicado el Islam como corresponde, la esclavitud se hubiera desterrado en el mundo islámico en 2, 3 generaciones, no hubiera quedado ningún esclavo. Pero bueno, el Islam, los musulmanes siguieron otro camino y así están las cosas. Entonces Dios no ama a todo aquel arrogante, o sea que el que no pone en práctica esto tiene un nivel de arrogancia. El que no hace el bien a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos, tiene un nivel de arrogancia, tiene un nivel de inconsciencia, tiene un nivel de alejamiento de Dios, tiene un nivel de purificación, tiene un problema, digamos. Después no pretende ver las señales de Dios, ni llegar a la certeza de Dios, ni esas cosas que son muy elevadas y que requieren de estas cosas. Bueno, cada uno sabrá su situación. La mía es tremenda, tremenda, tremendamente lejos de esto. La verdad, que Dios nos ayude. Pero bueno, el Imam Ali dice, quien no lo puede todo, que no lo abandone todo. Está bien, tampoco hay que clavarnos un cuchillo, digamos. Hay que empezar a tomar conciencia y poco a poco empezar a combatir el ego, la avaricia, la arrogancia y empezar a ocuparse de estos temas. No vamos de un día para el otro a hacer, digamos, una cosa descollante, porque si hacemos una cosa descollante, al tercer día dejamos todo y volvemos para atrás. No, más o menos mantener un ritmo, es como todo, ¿no? Como los regímenes en la comida, yo ahora estoy experimentando un poco eso. Porque hay un tema muy importante que en otro momento lo vamos a hablar, y yo termino acá, es que en el mundo islámico se ve, hay una occidentalización de las costumbres tremenda en el mundo islámico, inclusive en Irán. Y una de esas partes es la alimentación. Se está llenando de comida rápida, de una cosa, es una penetración cultural tremenda. Claro que acá hay antídotos, pero todavía son, y eso, hay una cantidad de casas de alimentos, digamos, naturales, de una suerte de resistencia frente a eso, pero la batalla la va ganando Occidente. En materia de salud, lo mismo. ¿Para qué decir lo de Internet y eso? Bueno, ahí ya es una batalla muy perdida. Por ejemplo, hay quienes dicen que yo no sé, no soy un experto, pero quien dicen que esta relación que tenemos ahora en vivo en Internet es tremendamente dañina por las ondas la invasión de ondas. Bueno, yo sinceramente no lo sé. Puede ser, no me extrañaría, pero inclusive hay unas ropas que están haciendo en nanotecnología que son cotas de malla, es decir, que vos te pones una camisa, un gorro, y te pones un pantalón y ropa interior anti-ondas electrónicas. O sea, te protegen de la cantidad de ondas que hay con el Wi-Fi prendido y con
Es una invasión de ondas. Y las ciudades grandes, peor. Es un descontrol de ondas. Bueno, eso dicen, trae esterilidad, trae qué sé yo, enfermedades. Bueno, no quiero ni entrar en eso porque es tan nuevo y tan invasivo esto que estamos experimentando todos, de estar todo el día con el celular, que creo que mucho se sabrá después, como en los años 40, 30, 20, en el siglo pasado se fumaba como chimenea, a nadie se le ocurría pensar que después el tremendo problema de respiración que tenían era porque habían fumado, hasta que se dieron cuenta. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se dieron cuenta y pusieron en los cigarrillos que genera cáncer? Ojo, que usted se está matando, una foto es asquerosa, realmente no sé quién puede fumar viendo eso, pero bueno. Ahora se armó un lío bárbaro porque en Europa dijeron que había que poner en las botellas de alcohol lo mismo que ponen en los paquetes de cigarrillos. Entonces se armó un quilombo. Están todas ¿cómo se llama? La bodega y todos los que viven del vino están resistiendo como resistieron durante mucho tiempo los cigarrillos hasta que se comieron en unos juicios tremendos. Y claro, era más perdían más por los juicios que por no poner los cartelitos de las calaveras y los tipos que se van matando fumando. Bueno, así va a pasar con el alcohol. Así que bueno, así estamos, señores. Estamos lejos de la luz en un mundo de tinieblas. Pero no hay que desesperar, no hay que desesperar. Inshallah que realmente Dios nos mande el Salvador rápido y nos ayude a salir de este caos en que estamos inmersos. Que realmente cuando uno más estudia la vida de los profetas, más se da cuenta del caos en que estamos inmersos, Dios mío. Pero bueno, tomar conciencia de que estamos en un caos es mucho mejor que creer que estamos en el mejor de los mundos. Y todavía los que nos dicen que hay que ser como el primer mundo, bueno, el primer mundo está más loco que las cabras. Esperemos que nunca seamos como el primer mundo. Bueno, gente, espero que lo hayan pasado lindo, que hayamos aprendido un versículo del Corán, versículo 36 de la Sura 4, An-Nisa a las mujeres, o en honor a las mujeres. Las feministas tendrán que agradecer que el Corán hace 1400 años tiene muchas menciones a las mujeres a la par del hombre. Pero ningún extremo es bueno tampoco, ni el feminismo ni ningún extremo. No, el feminismo no es bueno, pero bueno, es un toque de atención en un punto. Hay que equilibrarlo con más derechos es decir, al reconocer los derechos de la mujer le podemos decir a las extremistas que son extremistas, pero si no se los reconoce va a haber mucho extremismo en ese sentido como se está viendo hoy. Pero bueno, sí, no, extremismo, o sea, las feministas en realidad invierten la ecuación, o sea, ahora ellas nos oprimen a nosotros. Estoy viendo que en algunos lugares hay defensores de hombres, abogados y abogadas que defienden a hombres porque en algunos lugares con una sola, en Argentina también está pasando, una mujer con una sola denuncia es causal de proceso, de encarcelamiento y demás. El acusado tiene que demostrar su inocencia. Antes se suponía que el que acusa tiene que mostrar su verdad, digamos, ¿no? No, ahora es al revés. El que acusa, acusa y la palabra del acusador, si es mujer, vale más que la del acusado y el acusado es el que tiene que demostrar la inocencia. Y si no lo puede demostrar, va preso. Con lo cual, es una inversión tremenda. Realmente es una opresión al revés, que no es la solución, es un delirio. Es como, yo muchas veces ya lo he dicho, pero bueno, lo repito una vez más, como el racismo negro. El racismo negro es horrible, igual que el racismo blanco. ¿Qué diferencia hay? El problema es el racismo, no si el blanco o negro, digamos, cualquiera sea es un desastre. Ahora sí, los blancos han oprimido más a los negros, bueno, pero la solución no es invertir los términos, es eliminar el racismo. Bueno, gente, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, ¿sí? Gracias, Jay. Shukran Salam jazilan, alaikum. Chef. Que tenga un buen Muchas día. gracias.